¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Jalapa, Veracruz, México, hoy 23 de octubre del año 2014, en la apertura de los trabajos de la Maestría Innovación en Educación Básica que ofrece la Benemérita Escuela Normal Veracruzana a través de la Unidad de Estudios de Posgrado. El día de hoy estamos muy complacidos con la presencia del doctor Ángel Pérez Gómez, quien viene a hacer con nosotros una serie de reflexiones para compartir con todos ustedes. El doctor Pérez Gómez es académico investigador de la Universidad de Málaga, España, con doctorado en Pedagogía por la Complutense de Madrid. Entre otras cosas, y por su experiencia profesional y académica, el doctor Pérez Gómez se ha desempeñado en diferentes instituciones de educación superior de países como Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, El Salvador, desde luego México. Asimismo, el doctor Pérez Gómez es autor de una docena de libros que se han publicado bajo el sello de Morata, de Grao, de Acal, de Aljibe, entre otros. Muchas gracias, Ángel Pérez Gómez, por estar aquí con nosotros. Quiero iniciar esta charla con una pregunta. Los cambios vertiginosos en el contexto mundial, las contribuciones de la ciencia, las aportaciones de la tecnología, de la medicina, incluso los desastres naturales, evidentemente marcan una pauta y la escuela hoy en día tiene que responder ante estas necesidades, ante estos reclamos. Todos estos fenómenos o las transformaciones que se han generado son la coyuntura para abrir una nueva veta de posibilidades a la escuela y solicitar la innovación de la práctica cotidiana en este mismo tenor hacia los maestros? Sí, yo creo que al menos desde hace 30 años o 40 años existe una sensación y una impresión generalizada de que la escuela ya no está respondiendo a las exigencias del mundo contemporáneo, de que hay desafíos actuales muy importantes que la escuela, tal y como está concebida, es incapaz de responder a ellos. Y por tanto me parece que es el momento de provocar la innovación. Se han hecho muchas reformas en países con más o con menos desarrollo, pero que han cambiado aspectos formales, de nombre, del currículum, etcétera, pero no han calado en la modificación sustancial del núcleo, que es la relación pedagógica docente, alumno, estudiante. Y yo creo que es el momento, porque la sociedad contemporánea está ofreciendo a todos los ciudadanos lo que ofrecía la escuela antes, pero de manera mucho más rica, mucho más abundante, mucho más actual y gratuita, que es la información. En un momento determinado, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, la escuela era el baluarte para transmitir información a todos los individuos, a todos los ciudadanos, donde no llegaba información nada más que a través de la escuela. Pero hoy día no es así. Entonces toda la estructura, el dispositivo escolar, con respecto al espacio, al tiempo, al currículum, a las relaciones, al contexto, se concibió para transmitir información de la manera más fácil, de la manera más eficaz posible, para que llegara a todos los ciudadanos la información que de otra manera no tendrían. Pero hoy ya no es así. Hay fuentes por todas partes que rodean a los ciudadanos contemporáneos, desde bien pequeñitos, los niños, etcétera, que le están saturando de información. Y no hay una información además que cambia continuamente, que es efímera y que requiere, por tanto, una actualización continua. La escuela no puede ofrecer esa información al mismo ritmo, con la misma facilidad y con las mismas características que lo hacen los medios de comunicación actuales, entre ellos fundamentalmente Internet, etcétera, a la cual los niños y las niñas acceden desde múltiples dispositivos que están a su disposición de manera ubicua. Esa escuela que está construida, configurada para transmitir información, ya no puede responder a las exigencias de un mundo que satura a los niños de información
y sin embargo lo rodea de incertidumbre. Por tanto, es el momento para el cambio. La escuela tiene que ofrecer algo más que transmitir información, y es ayudar a construir criterios de selección, de discriminación de la información que merece la pena y de la que no, para poder ir formulando, construyendo y formalizando modelos, esquemas y mapas mentales para entender la complejidad del mundo actual. Por tanto, el objetivo y la finalidad funcional y formal de la escuela en la actualidad debe situarse en el desarrollo de la capacidad de pensar, en la capacidad de sentir y en la capacidad de actuar. Y la transmisión de información puede, evidentemente, alojarse en la escuela, pero la escuela no puede prescindir de las fuentes de información permanentes que están rodeando la vida del niño. En nuestro país tenemos la creencia de que un profesor innovador es aquel que utiliza los recursos tecnológicos en el aula. No sé si este sea un espejismo, si sea una hipótesis cercana a la realidad. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es evidente que la revolución digital está cambiando las formas de vivir, las formas de comunicar, las formas incluso de expresarse, de establecer relaciones, incluso de hacer, de dedicar el tiempo, del trabajo, del ocio. Por tanto, es un componente fundamental de la vida cotidiana. Pero en la escuela y en la vida social, las nuevas tecnologías ofrecen nuevas posibilidades, pero por sí mismas no están desarrollando innovación pedagógica que merezca la pena tener en cuenta. Es decir, yo creo que el eje de la innovación pedagógica sigue siendo este adjetivo, pedagógico. Es decir, es necesario desarrollar un proyecto que sea capaz de ayudar a las nuevas generaciones a construir ejes de sentido en el mundo tan complejo en el que viven, para interpretar la multiplicidad de información que les llega y construir modelos, mapas mentales para orientarse en la vida. Nuevas pedagogías es las que requieren la modificación de la estructura escolar. Nuevas tecnologías con viejas pedagogías no hacen absolutamente nada. La introducción de las nuevas tecnologías es imprescindible, es necesaria, pero no es suficiente. Y el matiz de la innovación que merece la pena, desde el punto de vista pedagógico, lo confiere el proyecto educativo, el proyecto pedagógico que se desarrolle. La capacidad para que los niños y las niñas empiecen a investigar, empiecen a descubrir, empiecen a establecer relaciones que les ayuden a comprender mejor el mundo contemporáneo. Y es verdad que para ese proyecto y para esa empresa las nuevas tecnologías ofrecen muchísimas posibilidades. Pero la introducción de las nuevas tecnologías para practicar, desarrollar viejas pedagogías es un desastre, es un fracaso. Por eso yo creo que no se puede empezar la casa por el tejado ni poner el carro delante de los bueyes. Lo primero es qué tipo de relación pedagógica se necesita en el mundo contemporáneo, donde ya la escuela no tiene la función principal de transmitir información, sino ayudar a aprender a todos y cada uno de los niños y de las niñas. ¿Aprender a qué? Aprender a pensar, aprender a vivir, aprender a desarrollarse de manera autónoma, aprender a comprender la complejidad del mundo en el que vivimos, y eso requiere un proyecto pedagógico, para el cual las nuevas tecnologías pueden ofrecer, evidentemente, ayudas impagables, de un valor impresionante, pero siempre que haya un proyecto pedagógico con sentido, al que nos parezca que merece la pena apoyar. En un contexto que privilegia el individualismo por y sobre la parte colectiva, de que la educación exige ya en sus estudiantes universitarios mano de obra barata incluso, y de esas transformaciones de las que hemos hablado y que se están generando día con día
en nuestras sociedades, yo te pregunto, ¿qué tipo de profesor requiere las sociedades del siglo XXI? Bueno, yo creo que el cambio sustancial del dispositivo escolar, que es ya imprescindible, que es urgente, que es irrenunciable, tiene un eje sobre el que pivota. Y ese eje es la figura del docente. Por tanto, el cambio primero, en el que deberíamos de poner muchísima más atención y mucha mayor dedicación, es el cambio del docente como profesional, eje de esa nueva escuela que requiere la sociedad contemporánea. Y el docente, tradicionalmente, nos conformábamos si era capaz de explicar bien una disciplina y luego evaluar con objetividad y con justicia los resultados de un examen o de unas pruebas, etcétera, etcétera. Pero claro, ese no es el docente que requiere la sociedad actual. El docente que requiere la sociedad actual se caracteriza, a mi modo de ver, fundamentalmente, por ser un profesional que cuida, que atiende, que provoca, que orienta y que guía el aprendizaje. Su misión y su objetivo es provocar aprendizaje. Y si él explica muy bien una disciplina, pero es incapaz de conectar con los alumnos, con los estudiantes, y los alumnos y estudiantes no aprenden, no es el profesional que necesitamos. El profesional que necesitamos es aquel que sabe identificar las necesidades de todos y cada uno de los individuos, de los niños con los que trabaja, y cómo establecer y programar actividades, tareas y contextos para que esos niños aprendan, especialmente aquellos que no pueden, que no quieren o que no saben aprender lo que requiere el mundo contemporáneo. Ese tipo de profesional es un profesional capaz de organizar las condiciones de la vida del aula, igual que un director de orquesta, múltiples condiciones para ayudar, para provocar y para ayudar a aprender a todos y cada uno de los individuos. Evidentemente es un profesional nuevo, distinto, más complejo, pero mucho más digno. Y requiere una formación mucho más intensa y mucho más extensa, y una formación profesional. Somos los profesionales del aprendizaje. Tenemos que provocar aprendizaje útil, aprendizaje coherente, significativo y relevante en todos y cada uno de los individuos que están a nuestro cargo. Y nosotros tenemos que arbitrar las estrategias de enseñanza adecuadas a cada uno de ellos, a cada grupo, a cada contexto y a cada situación. Ejemplos de innovación conocemos algunos, pero a últimas fechas nos ha llamado mucho la atención y nos hemos enterado por los medios de comunicación, por la prensa, por las revistas educativas, de los esfuerzos que se están llevando a cabo en Ecuador, un país que ha venido transformando sus bases educativas en virtud de un esfuerzo oficial, gubernamental fuerte, intenso. Y sabemos que en este esfuerzo integral está participando Ángel Pérez Gómez. ¿Qué nos puedes tú compartir de tu experiencia en Ecuador y sobre todo en el fortalecimiento del sistema educativo ecuatoriano? Mira, yo creo que sí, que es muy interesante y merece la pena detenernos y estar al tanto de lo que está ocurriendo. Primero porque la política del gobierno, desde que entró Correa como presidente, está resistiendo la oleada, la ofensiva neoliberal en contra de la educación pública y en contra de lo que nosotros consideramos que pueden ser los objetivos y las finalidades básicas de una educación humanista. Entonces está resistiendo esa oleada y está defendiendo la necesidad de extender la educación de calidad, pública y gratuita, a todos los rincones. Y hay una decisión política fuerte desde el presidente, el equipo de gobierno, y además aprobada en la Constitución y aprobada en el Parlamento. Yo no conozco, no he participado mucho en
lo que es la reforma educativa en los niveles no universitarios. A mí me han pedido la colaboración para participar en la reforma educativa universitaria. Y me parece, lo que he visto, que hay un proyecto decidido, valiente, con un sentido y con una propuesta clara y de calidad. Las universidades en Ecuador, como en otras partes también de Hispanoamérica, etcétera, manifestaban muchísima desigualdad. Y había muchísimas universidades que no merecían ni siquiera el nombre de universidad. Eran pisos que estaban a lo mejor en una zona y tal, y que se habían constituido en universidades que expedían títulos. Bueno, pues tomaron en serio la necesidad de evaluar la calidad de las universidades y hace unos años ya cerraron 15 universidades. Introdujeron la cultura de la evaluación de la calidad en las universidades y todas las universidades tienen ya unos parámetros más o menos claros. Algunos de ellos pueden ser criticables y muy mejorables, pero hay unos parámetros para evaluar la calidad de las universidades. Y las universidades se están esforzando ahora por mejorar aquellos aspectos que encontraron de manera deficiente en la evaluación previa. A mí me han llamado fundamentalmente para intentar apoyar, acompañar y asesorar la reforma de los estudios universitarios para formación de docentes. Y me parece que es una iniciativa muy loable y además muy bien sustentada. Durante 2 meses y medio yo he estado en Ecuador y he tenido un seminario de 2 días intensos por semana con los responsables de la formación de docentes de 33 universidades. Y era verano, y eran vacaciones, para mí y para ellos. Y durante todas las semanas, todos los jueves y todos los viernes, tenían un seminario conmigo intenso de 10 horas diarias para intentar crear un modelo marco de formación de docentes para el futuro, que luego ellos en cada universidad convertirán en un currículum de formación, de acuerdo con las características, peculiaridades y posibilidades de cada universidad. Pero claro, durante 2 meses y medio hemos estado todas las semanas trabajando, fundamentando conceptualmente y desarrollando las posibilidades de un modelo marco de formación innovador. Yo esa iniciativa no la conozco ni en España ni en ningún otro país. Que durante un periodo todos los responsables, vicerrectores, directores generales, etcétera, responsables de la formación de docentes, se han sacrificado en un seminario de 2 días todas las semanas para ir elaborando ese programa marco. Y ahora tienen un periodo de 1 año para ir construyendo su propio currículum de formación de docentes, extendiendo entre todo el profesorado, discutiéndolo entre ellos y formulándolo con las posibilidades y las orientaciones singulares que cada universidad le quiera dar. Por tanto, me parece muy loable. No conozco la situación actual. Sí he conocido, por ejemplo, la experiencia de Finlandia hace 30 años, fue muy parecida. La experiencia y la iniciativa de Singapur hace 12 años también fue muy parecida. Y ahora la experiencia de Ecuador. Es una apuesta decidida por la calidad de la educación pública, gratuita para todos los ciudadanos, independientemente de su origen social, económico, cultural, etcétera, etcétera. Ahora que hablas de escuelas formadoras de maestros, tú sabes que en nuestro país las escuelas normales tienen una fuerte tradición, pero particularmente en Veracruz. La Escuela Normal Veracruzana cumple 128 años de esfuerzos constantes por formar a los mejores maestros de nuestro país. Y bueno, pues hoy en día nosotros incluso hemos reflexionado de que la escuela normal necesita transformarse, incluso podemos decir que necesita reinventarse, mas no cancelarse. Yo te pregunto, ¿cuál es tu opinión acerca de que en los últimos años
se ha abierto la oportunidad para que profesionistas egresados de otras carreras participen por una plaza docente, incluso sin tener el perfil pedagógico. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo tengo una opinión muy clara con respecto a este tema, porque en España hemos vivido más de 40 años donde todo el profesorado de secundaria eran licenciados en su propia disciplina y no tenían ninguna formación profesional pedagógica. Y el fracaso ha sido absoluto. O sea que esa propuesta que se hace aquí ya la hemos experimentado nosotros en España durante más de 40 años. Todo el mundo lo reconoce, los estudios internacionales, nacionales, etcétera, que la educación secundaria en España es la más deficiente. ¿Por qué? Porque está en manos de expertos en las disciplinas, pero no en expertos profesionales que sean capaces de ayudar a los estudiantes a aprender. Es más, esa es la primera razón. La segunda razón es que, como decíamos antes, la profesión docente se complica, se complejiza, porque el mundo es más complejo, cambiante, incierto, con muchas más posibilidades, pero muchos más riesgos. Y es mucho más difícil provocar el aprendizaje relevante. Hacer frente a esa situación tan compleja requiere profesionales con muchísima mayor preparación pedagógica, psicológica, sociológica, etcétera, de todas las ciencias de la educación. Conocer la disciplina es un requisito clave, pero necesario, pero insuficiente. Ahora, lo que el profesional de la educación tiene que hacer es cómo organizar el espacio, el tiempo, las actividades, el currículum, las relaciones humanas, para que los individuos aprendan. Y eso requiere una formación profesional mucho más intensa. Estos profesionales del aprendizaje requieren saber psicología de la educación, requieren saber sociología de la educación, requieren saber pedagogía, requieren saber didáctica, requieren saber organización, requieren saber evaluación, diseño, etcétera, etcétera. Son más necesarias que nunca las escuelas normales, porque tienen que dar una formación mucho más potente, mucho más intensa y mucho más extensa que la que han dado hasta ahora. Y en segundo lugar, porque la neurociencia ya ha demostrado claramente que no solo hay que formar la mente consciente del docente, sino que hay que reconstruir todos los hábitos, conscientes o no, que ayudan al docente a ejercer su tarea profesional. Y eso requiere tiempo, y eso requiere vincular la práctica y la teoría con tranquilidad, con tiempo, para que, experimentando en el proceso de formación la práctica, los futuros docentes sean capaces de identificar qué hábitos, qué actitudes, qué emociones son negativas de su propia personalidad, las tiene que reconstruir para poder convertirse en un profesional relevante de la educación. Por tanto, es todo lo contrario. Las normales o las facultades de educación que se dediquen a formar docentes requieren mayor tiempo, mayor intensidad y mayor extensión en la formación profesional. Hay otra razón, además, muy clara. Y mayor presupuesto posible. Y mayor presupuesto, claro. Y mejores formadores de formadores. Nosotros, que somos los responsables de la formación, tenemos que formarnos para responder a nuevos retos. Es más, el mundo contemporáneo, la información, como decíamos antes, está al alcance de la mano de cualquier individuo. Y las mejores clases magistrales están ya grabadas por los mejores especialistas, por los investigadores más prestigiosos, con la ayuda de los técnicos de comunicación, de psicología, etcétera. Y han creado modos, productos de transmisión de información bellos, potentes, rigurosos, etcétera, etcétera, que podemos utilizar
en cualquier momento y cualquier aprendiz lo puede utilizar. Y que ese profesor, si ya no tiene el conocimiento, a lo mejor en un momento determinado, para afrontar una temática absolutamente novedosa, se puede apoyar y ayudar de cualquiera de estos productos, de los mejores profesionales, de los investigadores más actuales de cualquier parte. Y lo que él debe de hacer ahora es cómo utilizar esos recursos para que le lleguen y para que el estudiante sea capaz de implicarse en procesos de formación, que utilice esos recursos y ese conocimiento para reconstruir su manera de pensar, de sentir y de actuar. Por tanto, la formación profesional del docente es más imprescindible que nunca, porque ahora la profesión docente es más compleja y requiere más tiempo, más dedicación y mejores profesionales y más economía y más recursos económicos para atender a la formación de esos nuevos profesionales pedagógicos, educativos, docentes, etc. Tú lo has comentado en otros espacios, en otros foros, que tus aportaciones, tus reflexiones, pues no son recetas mágicas. Pero yo quisiera solicitarte, ¿qué les puedes tú decir a los profesores de Veracruz, a los profesores de México, que están trabajando bajo un contexto adverso, un contexto de violencia, un contexto de sufrir por ahí una serie de reformas estructurales que están impactando en su trabajo cotidiano, en su bolsillo, etcétera? ¿Qué les dirías a los maestros que están viendo los conflictos de nuestro país en el rostro de sus alumnos? Bueno, yo me atrevería a decirles lo mismo que me digo a mí mismo. En medio de esta vorágine de exigencias, algunas razonables, otras muy burocráticas, que no tienen sentido, etcétera, yo me digo a mí mismo, no perdamos nunca el norte, la finalidad. La finalidad nuestra es ayudar a que las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos donde nos encontremos, construyan la mejor personalidad, en el aspecto cognitivo, en el aspecto afectivo y en el aspecto conductual. Esa es nuestra finalidad, ayudarles a que construyan los recursos personales más amplios, más plurales, más potentes, que les ayuden a comprender el mundo complejo en el que viven, a comprenderse a sí mismos, a tomar decisiones para ver qué quieren ser en ese mundo y a intervenir en ese mundo. Entonces, bueno, me parece que la idea es no perder de vista que el desarrollo humano es plural, que no estamos contribuyendo a un desarrollo humano satisfactorio si nos dedicamos solo a exigirles que sean capaces de retener información y reproducir información, que es necesario atender a todas las dimensiones que componen la personalidad: conocimientos, habilidades, actitudes, emociones y valores, y que les tenemos que ayudar a que ellos se construyan de manera autónoma. Y con respecto al desarrollo cognitivo, que es clave para todos nosotros, yo me atrevería a decirles lo mismo que me lo digo a mí. Pon como eje fundamental de tu actividad la utilidad del conocimiento. Lo importante es que el conocimiento sea útil para ayudar a comprender y para ayudar a actuar. Y por tanto, cuando elijamos esta lección, este tema, esta forma de trabajar, etcétera, deberíamos de preguntarnos: ¿este es un conocimiento útil? ¿Está adquiriendo este niño, esta niña, un conocimiento que le sirve para entender mejor la vida de fuera, su vida interior, y ahora desarrollar formas de ser y de estar conformes a esas exigencias y a esos análisis? Y luego me atrevería también a decirle lo mismo que me digo yo muchas veces, y sobre todo en los momentos más críticos, que invitan al pesimismo, que no podemos ser docentes siendo pesimistas, porque lo nuestro es creer en la posibilidad del ser humano de reconstruirse de manera permanente. Incluso cuando nos encontramos en medio de la tormenta,
en medio de la oscuridad y en medio de la vorágine, incluso de la barbarie que se pueda estar viviendo en algunas situaciones en México, etc. Nosotros tenemos que buscar los resquicios de esperanza, y esos resquicios de esperanza están en ayudar a construirse como personas a todos y cada uno de los individuos. Y si nosotros ayudamos a los niños a que se construyan como personas y a que sean ciudadanos responsables, respetuosos, que celebran la diversidad, que respetan la discrepancia, que son capaces de entender a los demás, poco a poco iremos construyendo una sociedad democrática real, no solo formal, que resuelve los conflictos inevitables de la vida cotidiana de manera dialogada, de manera pacífica y de manera democrática. Que no perdamos nunca de vista que nosotros somos el germen de la esperanza, porque en nuestras manos están las nuevas generaciones y en ellas tenemos que sembrar estos valores que consideramos que son claves. Por tanto, mucho ánimo a los docentes mexicanos y tienen toda mi solidaridad. Muy bien, pues Ángel, agradecemos infinitamente estas reflexiones, el compartir con nosotros durante una semana toda tu experiencia, todas tus contribuciones, tu pensamiento que finalmente tiene un impacto muy fuerte en los pedagogos y en los profesores de los diferentes niveles en nuestro país. Sabes que la Escuela Normal, la Unidad de Estudios de Posgrado, son tu casa y en verdad hemos estado muy complacidos por tu presencia. Deseamos que tengas un viaje de retorno muy, muy agradable y con estos recuerdos que hemos compartido y esas experiencias en los últimos días. Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer, de verdad que he vivido una semana donde me he sentido muy bien acogido, muy bien recibido y donde ha habido discusiones de muy alto nivel. Yo lo he dicho en privado y lo he dicho en público, por tanto lo puedo decir una vez más, que yo considero la Normal de Magisterio Veracruzana como mi segunda casa académica, por las veces que ya he venido y por lo bien acogido que siempre he sido en cada una de esas ocasiones. Así que le deseo lo mejor a estos estudios de posgrado y también a todos los estudios de grado que se desarrollen aquí en favor de una mayor calidad de los docentes que estamos formando, que son el germen, evidentemente, de otra escuela de calidad distinta, que es la que requiere el mundo contemporáneo. Muy bien, querido Ángel, pues muchas gracias por estas reflexiones y muchas gracias a usted. Agradecemos infinitamente su atención. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Jalapa, Veracruz, México, hoy 23 de octubre del año 2014, en la apertura de los trabajos de la Maestría Innovación en Educación Básica que ofrece la Benemérita Escuela Normal Veracruzana a través de la Unidad de Estudios de Posgrado. El día de hoy estamos muy complacidos con la presencia. Lo que ofrecía la escuela antes, pero de manera mucho más rica, mucho más abundante, mucho más actual y gratuita, que es la información. En un momento determinado, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, la escuela era el baluarte para transmitir información a todos los individuos, a todos los ciudadanos, donde no llegaba información nada más que a través de la escuela. Pero hoy día no es así. Entonces toda la estructura, el dispositivo escolar, con respecto al espacio, al tiempo, al currículum, a las relaciones, al contexto,
se concibió para transmitir información de la manera más fácil, de la manera más eficaz posible, para que llegara a todos los ciudadanos la información que de otra manera no tendrían. Pero hoy ya no es así. Hay fuentes por todas partes que rodean a los ciudadanos contemporáneos, desde bien pequeñitos, los niños, y una impresión generalizada de que la escuela ya no está respondiendo a las exigencias del mundo contemporáneo, de que hay desafíos actuales muy importantes, que la escuela, tal y como está concebida, es incapaz de responder a ellos. Y por tanto me parece que es el momento de provocar la innovación. Se han hecho muchas reformas en países con más o con menos desarrollo, pero que han cambiado aspectos formales, de nombre, del currículum, etcétera, pero no han calado en la modificación sustancial del núcleo, que es la relación pedagógica docente, alumno, estudiante. Y yo creo que es el momento, porque la sociedad contemporánea está ofreciendo a todos los ciudadanos... Con una pregunta. Los cambios vertiginosos en el contexto mundial, las contribuciones de la ciencia, las aportaciones de la tecnología, de la medicina, incluso los desastres naturales, evidentemente marcan una pauta, y la escuela hoy en día tiene que responder ante estas necesidades, ante estos reclamos. Todos estos fenómenos o las transformaciones que se han generado son la coyuntura para abrir una nueva veta de posibilidades a la escuela y solicitar la innovación de la práctica cotidiana en este mismo tenor hacia los maestros. Sí, yo creo que al menos desde hace 30 años o 40 años existe una sensación del doctor Ángel Pérez Gómez, quien viene a hacer con nosotros una serie de reflexiones para compartir con todos ustedes. El doctor Pérez Gómez es académico investigador de la Universidad de Málaga, España, con doctorado en Pedagogía por la Complutense de Madrid. Entre otras cosas, y por su experiencia profesional y académica, el doctor Pérez Gómez se ha desempeñado en diferentes instituciones de educación superior de países como Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, El Salvador, desde luego México. Asimismo, el doctor Pérez Gómez es autor de una docena de libros que se han publicado bajo el sello de Morata, de Grao, de Acal, de Aljibe, entre otros. Muchas gracias, Ángel Pérez Gómez, por estar aquí con nosotros. Quiero iniciar esta charla